Hola chicos, vamos a ver qué es un movimiento en una dimensión. ¿Qué quiere decir? Ustedes ya tuvieron los conceptos de movimiento, de distancia, de trayectoria, todo eso ya lo vimos anteriormente en los tutoriales que ya les envié, ¿ok? Aquí lo que me va a decir es que vamos a analizar un tipo de movimiento que tiene las siguientes características. Quiere decir que siempre va en línea recta. Aquí nos pone un ejemplo, nos dicen que un ferrocarril deslizándose a través de un segmento en línea recta. Aquí debe quedarles muy claro, siempre va a ser sobre línea recta. Este tipo de movimiento pues es difícil encontrarlo en la realidad. ¿Por qué? Porque siempre va a haber algún factor, no siempre podemos ir en línea recta. Por ejemplo, pone el del tren que, digamos, él sí va en una línea recta, a lo mejor sobre algunos trayectos, no siempre va a ser así, pero ese es un tipo de movimiento. Por ejemplo, también nos pone la luz desplazando a través del aire, un balón rodando sobre el piso, siempre y cuando ese balón vaya completamente directo, en una línea recta. Si se fijan, en la realidad es muy difícil porque siempre hay factores que nos pueden hacer que estos tipos de movimientos pues no sean de esa manera. Como por ejemplo, ustedes lanzan el balón, seguramente si hay vientos encontrados, van a hacer que ese balón se mueva en otra dirección. O por ejemplo, si el piso no es completamente uniforme, puede ser que si hay un borde, va a hacer que eso cambie su dirección. ¿Ok? A eso se refiere el movimiento rectilíneo uniforme, que lo vamos a ubicar con sus reglas, sus siglas MRU. Ese tipo de movimiento lo vamos a identificar, por ejemplo, con estas gráficas. Cuando tenemos una gráfica de tiempo contra rapidez, ese tipo de movimiento va a ser una recta que es constante y que es paralela al eje de las X, en este caso, con respecto al tiempo. Cuando lo hacemos con respecto al el tiempo con la distancia, vamos a encontrar una función o una gráfica de esta manera, ¿ok? Bueno, prácticamente eso es lo que yo les estoy resumiendo en este archivo. Ustedes van a retomar lo más importante, ¿ok? Yo ya les resumí en pocas palabras lo que les escribí aquí, ¿ok? Entonces necesito que lo lean para que no se les olvide y hagan un resumen. Ahora, vamos a hacer ejercicios de lo que ustedes ya estuvieron viendo anteriormente en los tutoriales. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo leemos los ejercicios porque hay que comprenderlos, no nada más hay que leerlos, hay que entender qué es lo que nos está diciendo ese ejercicio y así poder resolverlo. Entonces, lo bien importante y primero, siempre vean en un ejercicio qué les está dando, siempre qué datos les da el problema y qué es lo que les está pidiendo. A veces por no leer, ni siquiera te pide nada. Tú asumes que algo te va a pedir, pero a veces el hecho de que no leamos y no comprendamos nos va a evitar hacer muchas situaciones. Se los digo porque eso es luego lo que les pasa con los exámenes. Ven números y empiezan a hacer operaciones y empiezan a bajar de donde puedan en ecuaciones y a ver qué hago con esos números. No, a veces es tan sencillo y a veces una palabra puede cambiar tanto el contexto de un problema que lo puede ser o muy sencillo o muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que quiero que si no lo saben hacer, lo aprendan conmigo? Es a leer y comprender los enunciados que vamos a ir haciendo. ¿Ok? Entonces, voy a ir despacio para que ustedes vayan tomando los datos más importantes. Lean siempre sus ejercicios de esta manera. Dice, una persona camina del punto A al punto B. Aquí tengo el punto A y aquí tengo el punto B. Traten ustedes siempre de hacerlo con dibujitos. Por eso les digo, es bien importante que se lo imaginen. Aquí es mucho de imaginación. Yo les puse a una persona que va a caminar de un punto A un punto B. Eso es lo que me dicen el primero. Con una rapidez constante. Cuando les dicen rapidez, ustedes ya tienen los conceptos previos que vimos anteriormente. Cuando les dicen rapidez, les están dando la velocidad. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto tardó, cuánto recorrió en cierto tiempo esa persona de llegar a un punto a otro? Y esa persona dice que tomó una velocidad de llegar al punto A al punto B de 5 metros sobre segundos. ¿Ok? Aquí les dice, tiene una rapidez constante. Aquí es importante.
Cuando me dicen rapidez constante, estoy viendo que no va a cambiar, que siempre va en línea recta. Aquí no dice si se fue en zigzag. Cuando les dicen que es constante, quiere decir que está diciéndoles que es línea recta. ¿Ok? Por lo tanto, el tipo de movimiento va a ser constante a lo largo de una línea recta. Ahí se los acaba de complementar, les dice que es una línea recta. Entonces, realmente lo que están viendo es un movimiento rectilíneo uniforme. Es constante y es en una línea recta. ¿Ok? Después regresa a la misma línea de B a A. Ahora lo que hace es regresar, pero ahora su rapidez cambia. Dice que ahora lo hace en 4 metros sobre segundos, que fue el dato que yo les puse aquí. ¿Ya vieron cómo de un simple enunciado pueden hacer algo diferente? O se lo imaginan o hacen dibujitos. ¿Ya vieron? Ahora dice, si la distancia entre A y B es de 500, ¿qué dato les está dando ahí? Lo que les está diciendo prácticamente la distancia que recorrió. ¿Qué quiere decir? Que del punto A al punto B, la distancia es de 500 metros. Eso es algo que no les dice D es igual a 500, se los está diciendo de alguna manera y ustedes lo tienen que interpretar. Eso es lo que tiene. Por eso me estoy yendo lento, pero ya ven que estoy tomando eh, palabras y les estoy cambiando a veces hasta con números. Eso es lo que quiero que ustedes hagan, que no nada más lean de corrido y después ya no sé ni qué voy a hacer. Y empiecen a agarrar números al azar. No, quiero que empiecen a trabajar los ejercicios así. Si los trabajan, qué bueno. Si no, traten de hacerlo de esta manera, ¿ok? Dice, ¿qué tiempo tardan en cada recorrido? ¿Cuánto tarda en recorrer una distancia de A a B? Eso es lo que les está preguntando. ¿Cuánto tiempo se tarda de la distancia de A a B? ¿Y cuánto tiempo se tarda de la distancia de B a A? Es decir, de ida y de regreso. ¿Cuánto tiempo se tarda? Y ustedes saben que el tiempo generalmente lo vamos a medir en segundos. Entonces, seguramente el ejercicio me pide que lo vea en segundos. ¿Ok? Entonces, para esto es lo que ustedes ya notaron en sus fórmulas. Como me está pidiendo un movimiento rectilíneo uniforme, lo que realmente me está, y lo que ustedes deberían de haber anotado en su formulario, es que cuando tengo este tipo de movimiento, la ecuación que voy a, o que me puede servir es la de la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. ¿Ya vieron? Esta es la fórmula, para esto es su formulario, para eso les sirve. Pero ustedes bien pueden decir, ¿y cuándo voy a hacer, cuándo voy a utilizar esa fórmula? Ah, en base a lo que les dé el problema. Te pide una rapidez constante y como bien ya lo habíamos visto en los tutoriales anteriores, solamente cuando es constante puedo utilizar esta ecuación. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué me dice? ¿Cuánto tardó su recorrido? Entonces, vamos a empezar a utilizar de aquí. Si yo la utilizo tal y cual, no me va a servir porque si yo la utilizo de esa manera, lo único que me estaría dando es la velocidad, pero no me está preguntando la velocidad, de hecho ya me la da. Lo que me está pidiendo es el tiempo. Entonces lo que hay que hacer es despejar al tiempo de esta ecuación. ¿Cómo la voy a despejar? Aquí es donde algunos a veces se pierden, lo voy a hacer con calma. Voy a despejar. Una forma más sencilla es la siguiente. Como t está dividiendo, la voy a pasar multiplicando del otro lado. ¿A quién? A b. No la puedo quitar nada más, entonces me va a quedar b por t, porque como estaba dividiendo, ahora la paso multiplicando al otro lado, pero el otro lado está b. Y esto va a ser igual a la distancia. Pero no me está pidiendo esto, lo que me está diciendo es despeja a t, ¿qué quiere decir? Déjala solita. Ahora, ¿qué le estorbó? ¿O qué le estorba a t? Lo que ahora le estorba es b. Entonces, como está multiplicando con respecto a t, pasa dividiendo. Entonces me va a quedar que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Esa es la forma en cual se tiene que despejar. Digamos, es la larga. ¿Cuál es la más sencilla? Intercambiar. Esta la paso multiplicando, de b es igual a d sobre t. T la paso de este lado y b la paso de este otro lado. Entonces me queda t es igual a d sobre b. Es lo mismo, la que se les haga más fácil. Yo les recomiendo que practiquen esta porque no siempre va a ser tan directo y así van haciendo sus despejes. ¿Ok?
Entonces, ¿para qué me sirve eso? Ah, porque lo que realmente me está pidiendo en mi primer pregunta, ¿cuánto se tarda en cada recorrido? ¿Cuánto se tarda de recorrer del punto A al punto B? Ah, y resulta que tengo esos datos. Me dice, ¿la distancia la conoces? Sí. Te dice que son 500 metros. ¿Conoces la velocidad? Sí. Te dice que la velocidad que hace en recorrer de A a B es de 5 metros sobre segundos. ¿Ok? Y tú sabes que el número de 500 entre 5, pues te da 100, ¿no? Vamos con las unidades. Aquí es donde quiero que hagan esta pausa y pongan mucha atención. Tengo metros sobre metros sobre segundos. Esta división. ¿Qué voy a hacer? ¿Se acuerdan de lo que le decía en ley de sándwich? Extremos con extremos y medios con medios. Es lo mismo. Aquí abajo de la M, aunque no lo vean y recuerden, siempre hay un 1. Acuérdense. Entonces, esto me va a quedar M entre 1 entre M entre S. Y ahora sí aplico extremos con extremos, que son metros por segundo, y medios con medios, entre metros. ¿Qué pasa con los metros? Se van. Y lo único que me queda son los segundos. Y está bien, porque el tiempo en que lo mido, en segundos. Si me hubiera salido metros por segundo, algo hice mal. Ahí es donde se van a dar cuenta que su despeje ustedes lo están haciendo mal, como en las unidades. Por eso es que yo sí les pido que a la hora de resolver sus ejercicios chequen muy bien sus unidades. ¿Ya vieron? Ahora vamos con el otro, para ya terminar este más rápido. Me dice, ahora esa es el tiempo que tardó en hacer su recorrido de A a B. Ahora, ¿cuánto tardó de B a A de regreso? Voy a hacer exactamente lo mismo. Ya no despejo porque ya la tengo despejada. Me dice que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. La distancia es la misma, recorrió la misma distancia que son los 500 entre la velocidad. Ahora la velocidad es de 4 metros sobre segundo. Aquí son metros. Y entonces 500 entre 4 me da 125. Y recuerden que voy a hacer exactamente lo mismo. Ya lo hice aquí, no lo vuelvo a repetir, pero sé que al final las unidades me tienen que quedar en segundos. Ya estoy contestando la pregunta 1. Me decía, ¿cuánto tarda de ir de A a B? Tarda 10 segundos. Y de regreso, ¿cuánto se tardó? 125 segundos. Se tardó más. ¿Ya vieron? Y por último les dice, ¿cuál es la rapidez media considerando la ida y el regreso? Lo que me está diciendo es cuánto se tardó en ir y regresar. Y para eso lo único que tengo que hacer es que utilizar el mismo concepto. Tengo que encontrar cuánto recorrió de ida, 500 metros, y de regreso otros 500 metros. Entonces, el recorrido total, la distancia total que recorrió de ida y de regreso son 1000 metros, porque recorrió 500 de ida y 500 de regreso. Ahora se dice cuánto en promedio fue lo que recorrió, qué velocidad hizo en promedio. ¿Ok? Entonces, para eso me sirve la fórmula que yo he estado utilizando antes. La velocidad es la distancia sobre el tiempo. Te está preguntando cuál es la velocidad promedio, cuánto se tardó aproximadamente. ¿Ok? De ida y de regreso, entonces la distancia ahora no son los 500, son los 1000, porque fue de ida y de regreso. ¿Y el tiempo qué quiere decir? ¿Cuánto se tardó primero en ir de A a B? Fue el dato que obtuvimos, fueron los 100 minutos, 100 segundos, perdón, y de B a se tardó 125. Entonces realmente el tiempo es la suma de estos dos y la suma es 225 segundos. Por lo tanto, el tiempo que se tardó es 225 segundos. Haciendo esta división, estos en metros, perdón, te va a quedar que es de 4.44 metros sobre segundos. Y la velocidad se mide en metros sobre segundos. ¿Ok? Está muy sencillo el problema. Tal vez me tardé mucho, pero así les va a quedar más claro. Y necesito que en cada ejercicio pongan las unidades. ¿Vale?